Romanos capítulo 1. Decía David cuando oraba hace rato que cada año Dios nos daba una palabra. Muy al comienzo de la metro sentí claramente que Dios me dijo: en un año voy a hacer lo que normalmente toma 5 años en suceder. Y pudimos comprobar que Dios de alguna manera nos permitió ver eso, ver cómo se aceleraban los procesos. Y aunque no es cierto en el mundo natural de que, como dice el profeta, parirá la mujer en un día, pues no. ¿Habrá aguacates al mes de sembrar? No. En el mundo natural uno no puede entender esos procesos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido tiempos. El día y la noche y las estaciones regulan los procesos de producción agrícola. Dios dijo que estarían ahí para eso precisamente, para ver las temporadas de las cosas. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que en el mundo natural hablar de procesos acelerados no es común. ¿Por qué? Porque apenas Dios, cuando los de Guatemala nos enseñan unas sandías de este tamaño, de ese tamaño el doble, y entre varios la tienen, nos quedamos pasmados porque pues no tiene ningún método especial. Cuando entre 2 o 3 agarran un repollo y lo pueden, apenas aquí el doctor que nos explique cómo le hacen, pero es difícil poder ahí en Guatemala, en una región de Almolonga, que así se llama la región, yo no tengo nada que ver con ese nombre, así se llama. Pues dice uno, wow, se asombra porque se rompen los patrones naturales. En el mundo espiritual es diferente. Y Dios ha prometido que en estos tiempos el que recoge va a alcanzar al que siembra. Dios ha prometido aceleración de tiempos de tal manera que en el plano espiritual alguien irá sembrando y atrás de él alguien irá recogiendo. Así es que no te extrañe en el mundo espiritual que tú puedas ver en el mundo espiritual que aquello que siembres no tarde tanto en traerle a tu vida una cosecha. No te extrañe que tú, como dice el Señor, estarán orando y yo ya habré contestado. No te extrañe que en este proceso espiritual de aceleración de los tiempos, el Señor no se quede atrás. Cuando todo avanza, el Señor no se va a quedar atrás. Cuando la ciencia avanza, el espíritu de ciencia y conocimiento no se va a quedar atrás. Y cuando los tiempos del mundo se están dando, Dios no se va a quedar atrás. Va a enviarnos procesos de aceleración espiritual en nuestras cosechas, de tal manera que podamos ver eso. Podamos ver que alguien va sembrando y alguien atrás va cosechando. Nadie dijo amén, pero yo sí. Entonces, el día de ayer, el mundo celebró, pero con todas las de la ley, pompa y platillo, el día contra la homofobia, el día contra
la homofobia, contra la lesbiofobia, contra la biofobia, contra la transfobia. Todas las conductas que el ser humano pueda adoptar de carácter antinatural, fuera de diseño, en los congresos, en los gobiernos, en los desfiles, en los medios de comunicación, en todas las expresiones, una gran celebración de respeto al ser humano, independientemente de sus decisiones o de lo que escoja. Respeto al ser humano, absolutamente. Lo que a veces no entendemos es que respetar al ser humano no necesariamente significa, ¿verdad?, estar de acuerdo con las decisiones que se tomen. Jesús siempre distinguió lo que es aceptación y aprobación. El hecho de que uno acepte no significa que uno apruebe. Entonces la aceptación es irrestricta y no se negocia. Todo ser humano es valioso a los ojos de Dios. Absolutamente todo ser humano, independientemente de su raza, independientemente de su ideología, religión, creencia, estilo de vida, opciones que asuma, es valioso ante Dios. Nadie se lo debe regatear el valor. Es más, Dios ama y nosotros debemos amar. Pero de eso a la aprobación hay una distancia. ¿Sí o no? Hay una distancia. Entonces, cuando vemos la condición moral hacia donde van los congresos locales de los estados, hacia las legislaciones federales, es decir, cámaras de diputados, cámaras de senadores, cuando vemos cómo el mundo y todos los que se abrogan para sí mismos el título de intelectuales o académicos, cuando vemos la línea que ellos asumen de decir que la educación debe de, desde muy temprano, desbaratar todos los tabúes impuestos, todas las cosas que se le han metido y se le meten a los niños desde pequeños, que hay que quitárselas, que hay que desbaratarlas. Que tú no naces hombre o mujer, que es una opción que con el tiempo tú escoges. Lo que tradicionalmente era un cuerpo de hombre, yo puedo decidir en su momento de que aunque estoy en un cuerpo de hombre, yo decido ser mujer. Que aunque estoy en un cuerpo que tradicionalmente fue de mujer, yo decido ser hombre. Eso se llama ideología de género, que se busca enseñar desde muy pequeños a nuestros niños. Entonces vivimos en un mundo que todo lo que no puede controlar lo regula, lo legisla, lo aprueba a través de una ley. No puedo controlar el embarazo adolescente, entonces tengo un programa para repartir millones y millones de condones. No puedo controlar el consumo de drogas, entonces apruebo una ley que permita el consumo. No puedo ayudarle a mi hijo a definir su identidad sexual, entonces apruebo una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Llegará el momento en que yo no podré, o que la persona no podrá controlar el interés que tiene por un niño, y se aprobará una ley, como ya hay intentos en algunas partes del mundo, por respetar, pidiendo que se respete la inclinación que un adulto pueda tener por un niño. O hay legislaciones en este momento en Estados Unidos donde un padre está peleando el derecho de poder
casarse con una hija. Una hija que abandonó cuando era pequeña, se la encontró 20 y tantos años después, se enamoraron perdidamente, descubrieron que eran padres e hijo, o padre e hija, y ahora quieren casarse y están peleando a través de un litigio ese derecho. La pregunta es, y la reflexión tiene que ver con ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos podemos espantar y al espantarnos podemos cerrar los ojos y aislarnos como las tendencias de la Edad Media, cuando nacen los monasterios, cuando nacen esas diferentes corrientes donde el mundo es tan malo y tan pecador que yo me aíslo, me encierro, y cuando descubro que aunque estoy encerrado me vienen cosas feas, me castigo y me someto a un rigor terrible de autolaceración por el hecho de descubrir que mi naturaleza me persigue, así me meta al Tíbet o me encierre en un monasterio o me meta detrás de paredes enormes. Estoy diciendo que la condición de nuestro mundo es todo un desafío. Y la Biblia dice que el mundo en todos los renglones tiende a descomponerse. Es decir, se va a multiplicar la maldad. Y al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y ese enfriamiento del amor nos hará todavía más recelosos, cuidadosos, para poder ayudar al prójimo, ayudar a otros, porque más de una vez hemos sabido de que tú a personas que les extiendes la mano con todo el amor y demás, finalmente terminan lastimando o haciendo tal o cual cosa al ayudador. Vivimos en un mundo que nos confronta con enormes desafíos, ¿sí o no? Vean lo que dice Pablo. Dice Pablo que va a llegar un momento, o que llegó un momento, capítulo 1 de Romanos, versículo 25. Tratando de entender el porqué de la condición actual de nuestro mundo, el porqué de la condición actual de nuestro mundo. Porque llegó un punto donde los hombres tomaron decisiones, y esta fue las decisiones que los hombres tomamos. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicimos? Los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y fueron mucho más rápidos y prestos para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El versículo por sí solo es claro. La gente empezó a buscar la manera de cómo honrar cualquier cosa en la creación en vez de honrar al Creador. Ese cambio desvió la atención, el corazón, la mente, todo de las personas. Versículo siguiente dice en el 26, Dios los abandonó, una traducción. Dios los dejó, otra traducción. Dios los entregó, otra traducción. ¿Estás tan aferrado a irte por ahí? ¿Estás tan entrado a seguir en eso? ¿Estás tan decidido a vivir así? Dios dice, órale pues. Entonces los entregó, los dejó.
los abandonó a pasiones vergonzosas. ¿Pasiones qué? Vergonzosas. Estas pasiones vergonzosas tienen implicaciones actuales. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Tiene que ver con una implicación sexual. Dice aquí, siguiente versículo, que las mujeres mismas, verso 27, y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El estilo de vida homosexual, el estilo de vida lesbiano, lleva la recompensa en la práctica misma. La recompensa no la esperas, la llevas allí en el acto mismo. Recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Hablar de SIDA, hablar de un montón de repercusiones son parte de la recompensa de estilos de vida que van incluidos en las decisiones. Entonces, dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó, los abandonó, los entregó a una mente reprobada. ¿A una mente qué? A una mente reprobada. Y esa mente reprobada es para hacer cosas que no convienen, estando atestados. ¿Qué significa la palabra atestados? Llenos, repletos, al tope, atestados de toda injusticia, porneía. Porneía es la palabra griega para fornicación y tiene que ver con toda forma de desviación. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Sigue la lista en el verso 30, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hablemos de la condición humana. La pregunta es, ¿cómo se llega a este deterioro moral? ¿Cómo se llega a esta pérdida enorme de valores? ¿Cómo es que la ética se vuelve una ética a la carta, al gusto? ¿Cómo? ¿Cómo es que de repente, las primeras veces que fui a la Ciudad de México, más o menos miraba así detalles, y luego seguí yendo, y de pronto era algo, una proliferación increíble en Reforma, en Insurgentes, en los lugares más públicos, por todas partes, y llega un momento en que tu espíritu como que se aflige, como que tu espíritu tiene así como un shock de llegar a pensar, wow, ¿qué está pasando en nuestro mundo? No solamente por el hecho de ver hombres y hombres en un parque y mujeres como si nada, con toda la libertad del mundo para expresarse, sino ver la apatía y la indiferencia de que te están golpeando y nadie se mete,
Te están asaltando y nadie interviene. Estás tirado en la calle y nadie te da nada. O sea, estamos viviendo insensibilización, apatía, indiferencia, frialdad, en una ciudad grande, de las más grandes del mundo, pero tampoco tan distante a nosotros, tan lejos. Esa palabrita, salir del closet, ha llegado a los pueblitos que usted no se imagina, y la gente ha optado por salir del closet en todas partes del mundo, en todos los lugares. Pero también las conductas, como las que aquí describimos, pues están por todos lados. La pregunta es cómo nuestro mundo llega a deteriorarse de esta manera. ¿Cómo? Me gusta cómo la versión, otra versión expone todo esto. Dice que entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Se volvieron traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan siempre nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¡Wow! La pregunta es, ¿cómo se llega a eso? Y qué curioso, la respuesta está desde el verso 18. El verso 18. Cuando tú te preguntes el por qué en tu vida, a pesar de ser cristiano, permites el asomo de conductas, permites en tu propia vida alguna cosa que pudiera parecerse a la lista, a pesar de que tú y yo ya somos creyentes, la misma respuesta que aplica al mundo aplica al creyente. La razón por la cual condescendemos o le damos permiso a algún estado, alguna de estas manifestaciones, está aquí, desde el verso 18. Porque la ira del Dios del cielo se revela, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, todo lo que Dios es, todo lo que es el Dios invisible, lo leo aquí en esta versión del verso 20, usted léala en esa. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Ellos, es cierto, conocieron a Dios,
Aquí está la clave. El deterioro moral comienza en este versículo. La descomposición moral. El mundo se nos desbarata y se nos desmorona en lo moral. Cuando tú permites pornografía en tu vida, mentira en tu vida, hechos vergonzosos en tu vida, cuando tú permites injusticia en tu vida, cuando tú permites cualquier forma de conducta como las que acabamos de leer, aún la deslealtad o la rebelión ante los padres, se volvieron rebeldes a sus padres, se les perdió la misericordia, sin misericordia, soberbios, arrogantes, altivos, cualquier forma de conducta que el creyente permite, ya no solo el de afuera, ya no solo el que está perdido, ya no solo el que es esclavo del pecado y no le queda de otra más que someterse a la voluntad del pecado, porque el que hace pecado es esclavo del pecado y le truena el dedo el pecado y le hace caso. Pero ¿qué del creyente? Y pareciera ser que la fuente viene a ser la misma. El verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y nos damos cuenta que la adoración, la gratitud, la alabanza y la pérdida de ella, o el hecho de que se practique de una manera como litúrgica, ritual, superficial, porque me lo sé, porque me lo aprendí, porque me gusta el ritmo, porque me gusta la música, pero no de corazón. Cuando el creyente pierde su altar, su devoción, su comunión íntima de alabanza y de adoración, cuando nos volvemos superficiales, cuando nuestra adoración se nos escapa, entonces dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Empieza a entrar algo a la mente de las personas y empezamos a operar desde el razonamiento y desde un corazón que se va obscureciendo, que se va entenebreciendo. Eso es terrible. Yo les dije a principio de año que Dios me había puesto algo para el 2019. Les dije que Dios me ponía en mi corazón, en mi espíritu, que todo lo que pudiera venir este año, y vaya que han venido cosas con las que estamos batallando. Todo lo que pudiera venir en la vida de nosotros como congregación este año, teníamos que enfrentarlo con alabanza y con adoración, y que descubriríamos que detrás de un corazón que adora y alaba se activa un poder sobrenatural para enfrentar todas las cosas que puedan venirse contra nosotros. Pero sobre todo, el deterioro de nuestras instituciones, el deterioro de la institución familiar, el deterioro de la educación, el deterioro de nuestras formas de gobierno, el deterioro de nuestra empresa y de nuestra estabilidad económica, el deterioro de nuestras congregaciones, el deterioro de las relaciones interpersonales, de nuestros esfuerzos empresariales, todo lo que se pueda descomponer a través de la mentira o a través de la injusticia o a través de la desigualdad o a través de la avaricia o a través de los homicidios, contiendas, engaños, toda la lista aquí, todo lo que está sucediendo en la sociedad y cualquier asomo de estas cosas al interior de la iglesia tiene que ponérsele un alto, porque aquí comenzó el problema. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Le regatearon un aplauso, le regatearon una alabanza, le regatearon tirarse al suelo, le regatearon levantar las manos, le regatearon rendir el corazón. No solamente en lo público, pero principalmente en lo privado. La adoración se descuida, la alabanza se descuida, la gratitud se descuida y empezamos a operar desde el plano almático.
Es decir, empezamos a operar desde el intelecto, empezamos a operar desde las emociones, empezamos a ser guiados por gustos, por placeres, por deseos, por inclinaciones. Qué terrible que nosotros tenemos tres planos para la adoración, para la alabanza. El plano más externo se llama cuerpo. Estas manos tendrían, porque así fueron diseñadas, tendrían que alabar a Dios. Estos pies tendrían que alabar a Dios. Todo mi cuerpo tendría en el primer plano, el más externo, que alabar a Dios. Y luego en el plano del alma, mi mente tendría que alabar a Dios. Mis emociones tendrían que alabar a Dios. Mi voluntad tendría que alabar a Dios. Porque en el plano del alma opera mente, emociones, voluntad. Y por lo tanto, mi mente, mis emociones y mi voluntad tendría que alabar a Dios. Pero el centro de la adoración es el espíritu. Donde nace la verdadera adoración es en el espíritu con minúscula, el espíritu humano. Los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y correctamente, en verdad, de acuerdo a lo que dice aquí, en verdad. Así es que cuando hablamos de adorar, toda verdadera adoración no comienza en el cuerpo con brincos o con danzas o con aplausos, porque hay gente que aplaude porque todos aplauden. Todo es que alguien aplauda para que los demás aplaudan, pero aplauden imitando a otro que aplaude. El Macoy a veces aplaude y otros aplauden. Yo aplaudo y alguien más aplaude. Pero ¿por qué tendrías que aplaudir tú si yo aplaudo? ¿Por qué no decides aplaudir tú como un deseo de tu propio corazón? ¿Cómo reaccionas a una verdad que te cae en tu espíritu? Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, gracias Padre. ¿Cómo reaccionas ante un hecho o una manifestación de Dios? Así es que el alma tendría que alabar a Dios. Mente, emociones, voluntad. Tendría que estar involucrado. Entonces, hay una adoración, alabanza que se restringe al cuerpo, pero también hay otra que solamente es en el alma, es decir, depende de emociones. Una adoración emocional, como me sé la canción y como está muy bonita, entonces yo la canto. Qué bonita estuvo la alabanza, pero operé desde el alma. Hay gente que cuando llega a las reuniones tiene un alma dispuesta y solamente el alma. Es decir, no aplauden, no danzan, pero tienen un alma dispuesta. Quizá levantan las manos y ellos creen que están adorando a Dios. Es un ejercicio desde el alma, pero la verdadera adoración siempre nace en el espíritu. Es el hecho de conocer a Dios y glorificarle como a Dios y darle gracias como Dios. Porque si no, vas a empezar a operar desde el alma, razonamiento. Vas a empezar a negociar. ¿Qué van a pensar si levanto la mano? ¿Cómo me voy a ver si brinco, si danzo? Me voy a ver ridículo. Un doctor en matemáticas danzando. Entonces, la verdad, amigos, es esa, ¿no? Es muy peligroso que uno solamente ofrezca al Señor algo desde lo externo. Por ejemplo, supongamos que las panderistas se saben todos los movimientos. El color morado es el color real y cuando te pones algo morado en tu vestimenta estás diciendo que Dios es rey y que Él es el color rojo es el color de la sangre, es el color, y cuando nuestra vestimenta es roja, y el color azul es el color y cuando hacemos este movimiento, entonces este movimiento significa justicia, este movimiento significa esto otro, y ellos pueden tener cada movimiento y el significado y los versículos que respaldan a cada uno de esos movimientos, porque cualquier persona que está en el ministerio de panderos debe de entender
que los colores tienen un significado, los movimientos tienen un significado y tienen que saber todos los versículos que respaldan a cada movimiento. Desde el intelecto alguien se puede saber todos los movimientos y los significados y la información. Su cuerpo puede participar, su mente, alma puede participar, pero cualquier manifestación de panderos que no nace en el espíritu de los panderistas, cualquier manifestación de cantores y músicos que no nace en su espíritu, cualquier manifestación pública que no nace en el espíritu, es algo que el Señor dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Porque toda verdadera adoración nace en el corazón, en la comprensión de lo que Dios es capaz, de lo que Él es, glorificarle por lo que Él es, darle gracias por lo que Él es. Entonces, Dios me dijo: enfrenta el 2019 todo lo que venga con alabanza, con gratitud, con adoración. Y en la medida que vayas adorándome, en la medida que adoremos, descubriremos más y más lo que Él es. Cualquier área de tu vida donde te mostraste débil, permisivo, cualquier área de fragilidad que te expone a alguna conducta indebida en tu vida, es carencia y descuido en este versículo. Conoces a Dios, pero le regateas, pero te descuidas y no le adoras como Él se merece, y no le glorificas como Él se merece, y no le das gracias como Él se merece. Los cultos públicos deben de ser ordenados en alguna medida, pero no tan ordenados que asfixien la adoración. O sea, a mí no me gustaría ver gente brincando arriba de las sillas. A mí no me gustaría ver personas que pareciera ser que están en desorden. No me gustaría. Pero no me ofende cuando alguien danza. Pero ¿y si me ofendiera qué? A Dios no. A Dios no. Entonces, toda verdadera adoración debe nacer en el Espíritu. Como iglesia, estamos llamados exactamente a eso. Estamos llamados a ser una iglesia que adora, una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia llena de gratitud, una gratitud constante. Así es que cuando nuestra sociedad nos acosa, cuando el mundo nos asfixia, de repente, cuando leo que el justo Lot se afligía todos los días mientras vivía en Sodoma y Gomorra, digo yo, pues qué necesidad. Pero realmente, de repente entiendo que hay situaciones en las que la gente puede encontrarse y que pueden experimentar en su espíritu esa situación de apachurramiento, de cómo el enemigo quiere tomar ventajas en todos los campos y en todos los caminos, y en un matrimonio, en una familia, en la salud, en la economía, en la moral, en la ética, en la educación, en el gobierno, en todos lados. Y nosotros como iglesia, que somos la solución y que somos la respuesta y que somos la salida, de repente pudiéramos adoptar actitudes cómodas, actitudes moderadas, tibias, actitudes bastante cuidadosas,
Yo creo que lo que Dios quiere es que podamos incursionar a profundidad en los campos y adorarlo a Él. Lo que estás pasando en este momento te debería de convertir en un mejor adorador. Lo que has vivido, lo que estás viviendo, tendría que convertirte a ti en una persona que redescubre verdades extraordinarias de adoración. Las montañas de Jericó se cayeron, porque habrá montañas, con el hecho de poder adorar. Cuando la gente comenzó a rodear las montañas, en la instrucción divina del silencio, de la meditación, de la reflexión, y cuando tuvieron que hacer sus gritos, y cuando tuvieron que tocar sus trompetas, y cuando tuvieron que hacer sonidos, las murallas no aguantaron. Cuando Israel se vio rodeado de ejércitos, y el mismo rey Josafat tenía encima a varios ejércitos que se le acercaron demasiado, la Biblia dice que cuando ellos comenzaron con alabanza, Dios hizo que los enemigos de Israel se mataran entre sí y la derrota fue grande. Cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel, comenzaron a cantar. Y cuando desatas cantos en tus prisiones, y cuando desatas canto y adoración y alabanza en tus momentos difíciles, hay algo que se activa, hay algo que se mueve. No hay fierro, acero, cárcel, prisión, rejas que puedan resistir la adoración de un corazón que en el sufrimiento, que en la adversidad saca gratitud, alabanza y adoración. No hay. Y tus carceleros y los que te aprisionan tendrán que venir. Ellos te van a curar, ellos te van a alimentar, ellos van a cuidar de ti, te van a llevar a casa, van a aliviarte, van a alimentarte, van a aceptar tu mensaje, van a dar pasos, se van a bautizar, te van a regresar a la cárcel para que el testimonio sea ampliamente difundido, porque decidiste reaccionar de la manera correcta. Normalmente, la primera reacción es lo que dice aquí, el verso 23. Cambiar la gloria de Dios por la quejumbre. Cambiar la gloria de Dios, verso 23, por el lamento. Cambiar la gloria de Dios por el amigo, por el compadre, por el hombre, por lo que sea. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. En aves, cuadrúpedos, reptiles. En un versículo, Pablo hizo un barrido histórico de los imperios que habían sido antes de él. Es decir, Egipto, Asiria, Babilonia, gentes que hicieron de animales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles sus dioses. Esos imperios. Y luego vino el imperio griego y sus dioses fueron hombres corruptibles. Y luego vino Roma, y Roma combinó animales, dioses y animales hombres. Y en un versículo, en un barrido histórico, Pablo nos dice, esto es lo que las naciones y los siglos han hecho. A Dios lo convirtieron en algo así. Pero no te vayas tan lejos. Hay un punto donde tú mismo o yo mismo, en momentos de necesidad, podemos cambiar la gloria de Dios. Y de repente lo más lógico, natural, lo de cajón es quejarse, lamentarse, autocompadecerse, autoconmiserarse o buscar la compasión de alguien más. Y cambiamos la gloria de Dios por lo que sea. Cambiamos la gloria de Dios. Entonces, cuando tú reemplazas a Dios, cuando esa forma de idolatría en tu corazón
hace a Dios a un lado, porque la forma de idolatría es cualquier cosa que quite a Dios de su lugar, de lo que Él es y de lo que Él merece. Cuando nosotros optamos por cambiar la gloria de Dios y ponemos otra cosa en forma de preocupación, en forma del hombre que nos va a ayudar, en forma de las llamadas, de los contactos, de la relación, cuando Dios es desplazado, nos volvemos idólatras y cambiamos la gloria de Dios. ¿Qué debería de pasar? Por inferencia, en el verso 23 se deduce, por inferencia, digo yo, que cuando estamos pasando por una situación difícil, sería el mejor momento para ver la gloria de Dios. No de cambiar la gloria de Dios. Porque todos aquellos que en sus momentos difíciles se han atrevido a adorar a Dios, a alabarle a pesar de la adversidad, han hecho posible que la gloria de Dios venga y se manifieste. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en un mundo que se nos está descomponiendo aceleradamente? Ver la gloria de Dios implica cambiar una actitud a nivel espíritu, alma y cuerpo. Hay cosas que a mí me hacen pensar, me sacan un poco de onda si quiere. Hay gente que aquí no danza, no aplaude, pero aplaude en el campamento, pero aplaude en el Congreso de Damas en Juárez o allá o aquí. Hay gente que aquí no danza, pero sí lo hace en el rancho. ¿Será que yo con la corbata los asusto? ¿Será que el lugar impone? ¿Será que hay una regla no escrita que dice, pobre del que se ponga a brincar? Le prometo que si alguien se desordena lo vamos a parar, se lo prometo. Pero lo animo para que desde su espíritu adore a Dios y desate el poder de Dios. Hay gente que viene aquí con malas intenciones. Son gentes que practican brujería. Son gentes que practican hechicería. Son gentes que practican lo oscuro, que consultan toda clase de demonios. Y llegan aquí. Nuestra adoración tendría que incomodarlos. Nuestra alabanza tendría que exhibirlos. Crear una atmósfera poderosa tendría que hacer que los demonios peguen de gritos y no puedan resistir aquí. La enfermedad tendría que irse. Las preocupaciones y ansiedades tendrían que irse cuando se genera una atmósfera llena totalmente de adoración. Y ese es el llamado que tenemos. De ser un pueblo que adora, un pueblo que alaba. Lástima que la palabra la leemos y no nos damos cuenta que tenemos el llamado personal. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pregunta, ¿conoces a Dios? Segunda, ¿le glorificas como a Dios? Tercera, ¿realmente tu vida de gracias, de gratitud, está a la altura de la iniciativa que Dios ha tenido para favorecerte? ¿Tienes restricciones? ¿Le has puesto medida? ¿Te cuesta trabajo rendirte y doblar rodillas? ¿Te cuesta trabajo desde lo más externo levantar tus manos? ¿Te cuesta trabajo, si no estás gordito como yo, brincar? Y aunque estés gordito, moverte. ¿Te cuesta trabajo involucrar tu mente de tal manera que suena esto y sales corriendo a responderlo, cuando este lugar tendría que estar apartado este tiempo? Entonces tenerlo en un vibrador, si alguien te llama urgentemente, sal. Pero hay gente que aquí contesta, sí, espérame, aquí estoy en la iglesia. No. Y todo el mundo lleno. No, espérate. Pobre de ti, verás. Qué increíble. Y yo me quedo que no lo puedo creer. Ve, la gente. No puedo creer.
Es decir, no solamente cuerpo, también nivel alma. Pero toda verdadera adoración nace, ¿dónde? Tu espíritu. Cuando tu espíritu ha sido entrenado, ves la adversidad y adoras. Ves el diagnóstico y adoras. No traes un 5 en la bolsa y adoras. Oyes lo que pasó la noche anterior con tu hijo y adoras. Oyes la situación y adoras. Y cuando el mundo lo llenamos de alabanza y adoración, activamos el poder de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. Póngase de pie, por favor. ¿Tienes soberbia en tu corazón respecto a tu matrimonio? Te falta humildad. Te falta sencillez. ¿Qué actitud tienes? ¿Qué está pasando? ¿Tienes alguna inclinación que te ha estado mortificando y que te está haciendo trastabillar porque estás haciendo concesiones indebidas? Vuelve al lugar secreto donde adoras, donde alabas, donde derramas gratitud, donde tu mayor deleite está ahí, en la presencia del Señor. Por eso cuando venimos a estas reuniones no venimos a adorar, venimos a continuar nuestra adoración. Venimos a continuar nuestra adoración. Ven, Saúl, ven. Hay gente que cree que cuando viene aquí viene a adorar. Dejen a los que no conocen a Cristo venir aquí y esperar un milagro o esperar algo, incluso que vengan a adorar. Cuando tú vienes aquí debería de ser la continuación de tu semana de adoración. Ve, ese es el problema. Reducimos la adoración aquí, el domingo a tal horario, miércoles tal horario, en tal lugar, de tal forma. Siempre que estemos en un lugar como este, aquí debería de ser el lugar donde continúa colectivamente, corporalmente, nuestra adoración. No le regatees, no le escatimes, no le moches la adoración al Señor. La Biblia dice que el corazón alegre es un buen remedio, y la alabanza y la adoración dan gozo, y el gozo te da fortaleza, y Dios se te revela tan grande y tan suficiente que cualquier reto en lo moral, en lo ético, en el carácter, cualquier reto se va a venir abajo, no va a poder, porque Dios es más grande que tus necesidades, limitaciones o problemas. Levanta tus manos y abre tu boca y dale gracias, porque hasta eso hay gente que ni siquiera es capaz de abrir la boca para expresarse. Exprésate delante de Dios. Vamos, exprésate. Usa los atributos de Dios para expresarte. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres bendito por los siglos. No hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, tú eres suficiente. Señor, tú eres paciente, eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Nunca me has fallado. Yo, Señor, he sido débil, indeciso, he postergado cosas, he oído tu voz y no he actuado en consecuencia, pero tú has sido paciente, has sido bueno. Te aplaudimos, te alabamos, te adoramos, te danzamos, te bendecimos, te agradecemos. Nadie como tú,
No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. Dale aplauso al Señor.